Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Jiménez, rango plata de la compañía HGW, y para mí es un enorme placer y un privilegio presentarles al doctor Reyes Basto Rivero. Él es cirujano, especialista en ginecología, tiene estudios de posgrado en colposcopía, salud pública, nutrición clínica y obesidad, hipnoterapia clínica y neuroprogramación, también en medicina regenerativa y además canoterapeuta regenerativa, pero canoterapeuta certificado, perdón. Él nos hablará hoy del VPH, o lo que es lo mismo el virus del papiloma humano, y cómo nuestros productos ayudan a prevenir y solucionar estas situaciones. Adelante, doctor. Muchas gracias, Jorge. Es un placer. Gracias por permitirme comunicarme con ustedes. Gracias, Jesús. Gracias, Angie. Espero que les guste la presentación que les tengo. Voy a compartir pantalla. Yo feliz y encantada de tenerlo aquí, doctor. De verdad, usted no sabe Gracias. cuánto deseo tenía de tenerlo acá. Gracias. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Muy bien. Una preguntita, ¿están grabando? ¿Perdón? ¿Van a grabar la presentación? Sí, se está grabando. Se está grabando. Y después ya se editará y se subirá a YouTube. Listo. Muchas gracias. Disculpa la intervención. Gracias. Gracias. Bueno, pues el cáncer de cuello uterino es una enfermedad pues mortal cuando se diagnostica en etapas avanzadas. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, puede curarse. Existen técnicas de curación. Incluso puede ayudarse para que las personas se recuperen. Ustedes van a ver más adelante de qué manera se puede hacer. De tal manera que es muy bueno que tratemos este tema porque es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en el mundo. El primero es el cáncer de mama. En otra ocasión vamos a hablar acerca de cáncer de mama. Necesitamos conocer cuáles son las causas del cáncer, qué es el cáncer, qué es el cuello del útero, cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de cuello del útero, cómo se previene esta enfermedad, cómo se diagnostica, cómo se trata y después cómo se vigila, porque aunque hayamos atendido a una paciente, operado, tener los resultados satisfactorios, siempre hay que hacer una vigilancia. O sea, la vigilancia y las medidas de prevención son de por vida. Quiero que esto se quede grabado en la mente de ustedes, porque aquí es como una especie de resumen de lo que es necesario que sepan todos y todas. El cáncer de cuello uterino es prevenible y tratable. Eso quiere decir que puede evitarse. Es el único cáncer en el mundo para el cual existe una vacuna que es altamente efectiva. Y es el único cáncer en el mundo que cuando se detecta a tiempo podemos curarlo, podemos extirparlo completamente y con técnicas muy sencillas. Voy a mostrarles más adelante la técnica de cirugía que yo utilizo para curar el cáncer de cuello uterino con anestesia local. El virus de papiloma humano, cuando infecta a una persona, a una mujer sobre todo, no debe ser sinónimo de cáncer de cuello de útero. No todas las infecciones por virus de papiloma humano van a acabar en cáncer. Son muy pocas las personas a las cuales les da cáncer por la infección.
Sin embargo, pues asusta porque cuando le pasa a alguna persona cercana, conocida, algún artista o alguien influyente, pues se difunde esa noticia. Pero la realidad es que millones y millones de personas en el mundo tienen la infección por el virus de papiloma humano. Es la infección más común de transmisión sexual en el mundo, muchísimo más que las que conocemos tradicionalmente, como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes. El virus de papiloma humano, la infección por el virus de papiloma humano es la más común del mundo. ¿Qué es el cáncer? En cualquier parte del cuerpo, la multiplicación y el crecimiento descontrolado de células puede llamarse cáncer. Se forman tumores. Células que se multiplican sin parar generan tumores. Y dependiendo del sitio donde se encuentre, esos tumores pueden ser mortales. Específicamente hablando de cáncer de cuello uterino, pues es el que se presenta aquí en esta área, en la parte baja, más pequeña del útero. También se llama cervix. Esta parte del útero se encuentra se encuentra en la parte final de la vagina, en el fondo de la vagina. Tiene un diámetro aproximado de 2 a 3 centímetros y tiene una longitud también de 2 a 3 centímetros. Su piel, la piel del cuello del útero, tiene varias capas y esas varias capas se llaman de células escamosas, porque esa semejanza de las escamas de los pescados. Están una sobre otra muy finamente distribuidas. Y por eso es que cuando se va desprendiendo esas células se llama descamación. Es algo parecido a las células del cutis de la cara de las personas. Se descaman las células, se desprenden las células viejas, muertas, y aparecen unas células nuevas. Más adelante vamos a ver cómo es ese recambio y cada cuánto tiempo se realiza. En el interior del cuello del útero hay un conducto. Ese conducto o túnel tiene un orificio interno y tiene otro orificio que se llama externo. En ese orificio hay unas glándulas que producen moco, pero que en su interior también pueden ser infectadas por el virus de papiloma humano y generar cáncer. Hay dos tipos de cáncer de cuello uterino. El que se genera aquí por fuera de las células escamosas y se llama carcinoma escamoso. Y el que se genera en el interior, en las glándulas, que se llama adenocarcinoma. De los dos tipos de cáncer del cuello del útero, el de peor pronóstico es el adenocarcinoma, el que está en las glándulas, el que está aquí en el interior del cuello, porque aquí hay mucha más vascularización y es más fácil que se difunda hacia otras partes del útero o hacia otras partes del cuerpo. Un adenocarcinoma invasor es poco curable, tiene pocas probabilidades de curación, pero un carcinoma escamoso del cuello del útero, el que está aquí por fuera, tiene altas probabilidades de curación. Vamos a ver otra definición que se llama apoptosis. Seguramente ustedes ya saben qué es porque muchas veces yo he escuchado pláticas de los otros grupos en donde hablan acerca de esto. La apoptosis es el nombre científico de la muerte de las células. ¿Sí? Cuando la célula se genera, ya tiene un código para multiplicarse y para morir. En el interior de las células existe una proteína que se llama P53. Esta proteína P53 es la encargada de la programación de la muerte de esa célula. Cuando llega el momento, esa P53 se activa
y genera mecanismos para que se rompan las membranas de las células, para que se destruya el núcleo de la célula, para que se muera, y al morirse se desprende y las células vivas que están en la parte de abajo van subiendo capa por capa. Se mueren las células superficiales, se desprenden y las células que están aquí en la capa intermedia suben. Las que están en la capa basal suben a la capa intermedia. Y así, cada vez que se desprende una capa de células en la superficie, van subiendo poco a poco las células de la parte basal, las células de la parte final de la piel del cuello del útero. De tal manera que este recambio lleva en promedio 6 semanas. Cada 6 semanas hay un recambio de capa de células. Si la piel del cuello del útero tiene 3 capas, pues le lleva 18 semanas en recambiarse por completo todas las células. ¿Qué es lo que sucede cuando el virus de papiloma humano infecta? Tiene que haber primero un traumatismo, le llaman microtrauma porque es algo microscópico, a veces ni se percibe, pero en una relación sexual puede haber microtraumas, pequeñas fisuras, pequeñas hendiduras por donde penetra el virus de papiloma. Y una vez que el virus de papiloma penetra, entonces infecta las células y al infectarlas existen 2 posibilidades. La primera posibilidad es que el sistema de defensas de esta mujer, de esta persona, esté bien y entonces mantiene inactivo el virus en su interior, de tal manera que no se multiplica, se queda ahí inactivo, latente, pasivo, y puede estar así por muchos años, incluso toda la vida. Pero hay algunas personas que su sistema de defensa, su sistema inmunológico no está bien, y entonces el virus aprovecha para que una vez que entra a la célula, inactiva a la P53. Como ya sabemos que la P53 es la encargada de que la célula se muera, al estar inactivada por el virus de papiloma, pues esa célula ya no se muere. Es una célula inmortal. Y se va multiplicando, multiplicando, multiplicando y no se muere, se va multiplicando hasta que se genera tumores, va creciendo, van habiendo mucho más células de la que normalmente debería de haber. Así se generan los tumores y es así como se genera el cáncer del cuello del útero. Existen factores de riesgo para que se llegue a tener un cáncer de cuello uterino. El primero, pues ya lo vimos, ya lo saben ustedes, es la infección por el virus de papiloma humano, pero es un virus de papiloma humano de alto riesgo. No todos los virus de papiloma humano son de alto riesgo. Existen cerca de 200 tipos de virus de papiloma humano. De esos 200 tipos de virus de papiloma humano, 40 son los que generan infección en los genitales. Y de esos 40, 13 son de alto riesgo. Entonces, se les da un número desde el 1 hasta el 200 y los del cuello del útero que generan cáncer de cuello uterino o que tienen alto riesgo son el 16, el 18, el 45, el 35, el 38, el 58, así 13 en total. Pero los principales son 16 y 18 y a últimas fechas se ha encontrado que el número 58, aunque es poco frecuente, pero es más maligno, es peor que el 16 y el 18. Ustedes van a ver más adelante en otra imagen que lleva años el que se pueda generar un cáncer de cuello uterino cuando hay infección por el virus. ¿Sí? Pero el virus número 58, la verdad es demasiado agresivo y produce cáncer en muy poco tiempo.
Ok. Otro factor de riesgo es el inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Temprana edad es menos de 18 años. Lamentablemente, pues cada vez las muchachitas tienen relaciones sexuales más jóvenes y a más juventud, y mientras más jóvenes son para tener relaciones sexuales, como tienen una carga hormonal muy alta y la carga hormonal facilita la multiplicación del virus, entonces es fácil que una muchachita infectada genere rápidamente enfermedad. La gran mayoría de las personas pueden tener infección, pero no todas generan enfermedad. Las muchachitas sí generan enfermedad muy rápidamente. Después de cuando las mujeres ya tienen 25 años hasta 35 años de edad, hay una estabilidad. La gran mayoría de las mujeres puede mantener inactivo el virus y no pasa más. Pero cuando se rebasa los 35 años de edad, se habla ya de algo que se llama senescencia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va envejeciendo el sistema de defensas y ya no actúa igual, ya no puede inactivar de la misma manera el virus, y entonces mujeres de 35 años o más tienen más riesgo también de tener cáncer de cuello uterino porque no hay un sistema inmunológico que lo inactive, progresa más rápidamente. Entonces, eso es muy importante, la edad de la paciente. Otro factor de riesgo es tener muchas parejas sexuales. Y la verdad es que a mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de adquirir la infección por el virus del papiloma humano. Se sabe ya por estudios de epidemiología, de investigación, que el 85% de los hombres y mujeres que tienen vida sexual en el mundo han tenido infección por el virus de papiloma humano en algún momento de sus vidas. Entonces, es muy alto. Casi 9 personas de cada 10 tienen la infección por el virus. Y no se sabe, porque no da síntomas, no da molestias, ningún signo, nada que haga pensar en esa infección. Y la persona que tiene la infección y no lo sabe, lo va transmitiendo y lo va transmitiendo, y mientras más número de parejas sexuales, más se disemina la enfermedad. Así como hubo la pandemia del coronavirus, pero se ha limitado, la pandemia de infección por virus de papiloma humano no ha podido limitarse. Tiene más de 40 años que existe la pandemia por la infección de virus de papiloma humano, a pesar de que existe una vacuna y que es mucho, mucho, mucho más efectiva que la vacuna del COVID. Pero tampoco los gobiernos están vacunando a las niñas y a niños, adolescentes, para prevenir esta infección. Y es por eso que no se ha podido controlar esta pandemia. Tener también una pareja sexual de alto riesgo. ¿A qué se le llama pareja sexual de alto riesgo? Cualquier hombre o mujer que hayan tenido más de 3 parejas sexuales en su vida. Eso ya es una pareja de alto riesgo. Lamentablemente, cuando inician vida sexual temprano, pues van teniendo múltiples parejas sexuales a lo largo de su vida, de tal manera que cuando deciden estabilizarse, ya sea una muchacha que decida casarse o un hombre que decida casarse, ya a lo largo de su vida ha tenido múltiples parejas sexuales y existe más riesgo de que al tener una relación estable, de todas maneras le transmita la infección por el virus y puede darle cáncer de cuello uterino, aunque ya no tengan otras parejas sexuales, aunque ya tengan una vida de matrimonio estable, aunque sean fieles los dos, en su pasado adquirieron la infección por el virus de papiloma y eso les puede generar un cáncer de cuello uterino o un cáncer de pene. Es extremadamente raro, pero también existe. Tener partos vaginales también es un factor de riesgo, porque cuando nace el bebé, el orificio del cuello del útero se tiene que abrir 10 centímetros y hay pequeños desgarros por donde sale la cabeza y el cuerpo del bebé,
y a través de esos desgarros el virus de papiloma que pudiera estar de manera externa o inactivo penetra más fácilmente a las diferentes capas de la piel, incluso puede llegar a las diferentes glándulas del cuello del útero. Entonces, mientras más partos vaginales tenga una mujer, más riesgo de cáncer de cuello uterino tiene. Tabaquismo, otra pandemia. Cada vez hay más personas que fuman y cada vez hay más mujeres que fuman. Y el problema es que cuando una persona fuma, desde la primera aspiración del cigarro, el tabaco es una cosa y el cigarro es otra. El cigarro es el malo, el tabaco tiene ciertas ventajas, pero el cigarro como tal tiene más de 45 sustancias tóxicas cancerígenas y en 30 minutos después de haber aspirado el humo de ese cigarro, ya se encuentran los productos de desecho tóxicos y cancerígenos a nivel del cuello, del moco que hay en el cuello de la matriz. De tal manera que desde los primeros 30 minutos ya está teniendo el riesgo de cáncer de cuello uterino, aunque no tuviera infección por el virus de papiloma, tiene alto riesgo de cáncer de cuello uterino, porque no solamente es el virus de papiloma humano el que genera el cáncer, sino que también existen otros microbios, bacterias como la clamidia que pueden generarlo. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Lo primero que hacemos los médicos cuando se quiere prevenir un cáncer es decirle que dejen de fumar. Y cuando ya tienen un cáncer, con más razón, está prohibido volver a fumar. Si aquella persona no deja de fumar, lamentablemente tiene un mal pronóstico se llama recidiva o se llama reactivación tumoral. O sea, regresa el cáncer con mucha certeza. Si no deja de fumar, 98% seguros que va a regresarle el cáncer en poco tiempo. Otro factor de riesgo es tener un sistema inmunológico bajo, es decir, que estén bajas sus defensas. Y eso pasa por diferentes circunstancias a lo largo de la vida. Una de las más comunes, pues lamentablemente, es la pobreza, la situación económica precaria, que no les permite tener una buena alimentación. Y eso hace que tengan también pocos antioxidantes que puedan defenderlas y ya pues caen en anemia, desnutrición y su sistema de defensas cada vez baja más y más y más. De tal manera que cuando entra un virus o una bacteria en el cuerpo de una persona debilitada, pues se multiplica muy rápidamente y genera más fácilmente un cáncer. El uso prolongado de hormonas sexuales también es un factor de riesgo. Las anticonceptivas o las hormonas para el tratamiento de la menopausia no deben de utilizarse por más de 5 años. Todos los estudios de investigación muestran un aumento del riesgo de cáncer tanto de mama, endometrio, que es la parte interna de la matriz, y de cuello de útero, después de 5 años de estar consumiendo hormonas sexuales. De tal manera que estas condiciones de vida que tenga la mujer favorecen el que tenga cáncer de cuello uterino. Y estas especiales que puse en letras rojas son los factores de riesgo que nosotros en la empresa HGW vamos a poder controlar. Los otros dependen de la mujer, o sea, pero nosotros podemos ayudarla con productos que vayan estimulando su sistema inmunológico y dándole los suficientes antioxidantes para que pueda defenderse de las infecciones por virus, por bacterias y por hongos. Más adelante les voy a decir qué productos son los que pueden utilizarse para la prevención o para el tratamiento de las fases iniciales del cáncer de cuello uterino y también pueden servir para el tratamiento después de que ya han sido operadas o recibido tratamiento para cáncer de cuello uterino y disminuir su riesgo de reactivación tumoral. Esto se le llama historia natural de la infección por el virus de papiloma humano, es decir, ¿qué es lo que sucede cuando una persona adquiere la infección?
a lo largo de su vida. Una mujer que tiene un cuello normal y adquiere la infección por el virus de papiloma humano, puede tener dos posibilidades. La primera es la remisión. Existe remisión espontánea o curación en el 90% de los casos en los primeros 2 años de la infección. La gran mayoría de las mujeres que tengan un sistema inmunológico normal pueden eliminar la infección por el virus de papiloma humano y curarse. Existe un porcentaje menor que no pueden eliminar la infección por el virus de papiloma y entonces existe una progresión, o sea, va avanzando la infección por diferentes etapas en los que va destruyendo la piel del cuello del útero hasta llegar a la invasión, que es el cáncer invasor, que es el que ya, pues, es el de peor pronóstico. Pero si en esta etapa, desde el momento de la infección y hasta estas NIC1, que es neoplasia intraepitelial cervical de primer grado, eso quiere decir NIC1, o neoplasia intraepitelial cervical de segundo grado o de tercer grado, de aquí hasta aquí, podría curarse la mujer. NIC3, es ese neoplasia intraepitelial de tercer grado, también es conocido como cáncer in situ, es decir, el principio de cáncer, el comienzo del cáncer, todavía está localizado en el cuello del útero y se puede curar. 98% de posibilidades de curación cuando se detecta a una mujer en esta etapa. Cuando ya llega a esta etapa de cáncer invasor, las posibilidades de curación disminuyen gradualmente con el paso de los años. Más adelante podemos hablar de eso, pero me interesa mucho que sepan que de aquí para acá puede existir curación. ¿Sí? Es lo que les comentaba en un principio, que para que haya cáncer invasor tiene que haber una progresión gradual desde 3 hasta 10 años. Desde el momento de la infección hasta que llega a haber un cáncer invasor, pueden pasar hasta 10 años. Es muy lenta la progresión en una persona que tiene un buen sistema de defensa. Sin embargo, hay personas que tienen un sistema de defensas muy bajo y que tienen la infección por el virus de papiloma número 58, que les da cáncer invasor en solamente 3 años. Es muy rápido. Por eso hemos visto, en lo personal, yo he visto cáncer de cuello uterino en muchachitas de 14 años de edad. Entonces, 14 años de edad, pues es casi una niña, ¿no? Pero pues inicia vida sexual temprano. Hay niñas, al menos aquí, Yucatán es el estado donde yo vivo, aquí en México, es el estado de la República Mexicana que tiene el mayor número de adolescentes embarazadas y en donde se inicia vida sexual más temprana, a los 9 años de edad. Hay, lamentablemente, hasta embarazadas que tienen 10 años de edad, 11 años de edad. Ese es un problema de salud pública, es un problema grave que lamentablemente no ha podido ser resuelto por nuestras autoridades. Ok, vamos a hablar acerca de cómo podemos prevenir el cáncer de cuello uterino. Y es que... Alguien tiene abierto su micrófono. Sí, gracias. Entonces, pues el cáncer de cuello uterino sí puede prevenirse de manera completa con la vacunación. Sin embargo, hay miedo a la vacunación. La gente piensa que la vacuna es peligrosa. Voy a decirles algo. He tenido la fortuna de ejercer durante 30 años mi especialidad de ginecólogo. Y la vacuna comenzó a aplicarse hace 14 años. Yo apliqué las primeras vacunas de virus de papiloma humano aquí en México. Y les puedo decir con toda confianza
que se puede aplicar esa vacuna. ¿Cuántas personas se han muerto por una reacción de alergia a la vacuna en el mundo? Es una persona de cada 1.000.000 de dosis. Lamentablemente, esas muertes han pasado cuando se aplica la vacuna y se van de inmediato. No debe ser así. La vacuna se debe de aplicar y quedarse 30 minutos en la sala de espera del médico o del hospital en donde se le aplicó. Porque si tiene alguna reacción alérgica, de inmediato se inyecta una ámpula de cortisona y se bloquea esa reacción. Las muertes que han ocurrido son por descuido. 1.000.000 de dosis tienen que haberse aplicado para que pudiera haber una muerte. En cambio, ¿cuántas muertes creen que han habido por la vacuna del COVID? Se mueren 10 personas por cada 100.000 dosis. Es un montón. 10 personas se mueren por cada 100.000 dosis de vacunas del COVID. Ah, pero es así, todos se las pusieron. Quiero decirles que yo no tengo la vacuna del COVID. No me la puse. Y tengo la confianza de no ponérmela porque yo consumo antioxidantes, suplementos alimenticios desde 1983. Yo fui el único ginecólogo de mi hospital que me tuve que quedar porque yo era el jefe de ginecología en ese momento. Y yo no salí de licencia ni de incapacidad ni nada. Yo me trabajé toda la pandemia y no me infecté con virus del COVID. Yo atendí personalmente a mi hijo que le dio COVID y no me infecté por COVID. Hasta después que ya terminó todo y que todo el mundo regresó a sus trabajos, yo salí de vacaciones. Y cuando salí de vacaciones, me infecté por COVID. Me duró 5 días y ahí quedó todo. No hubo ningún problema, no necesité oxígeno ni nada. En mi casa me la pasé y ahí se resolvió. Cuando un sistema inmunológico está bien, resiste las infecciones por los virus, incluso el COVID. Entonces, la clave está en que el cuerpo reciba de manera constante, sin interrupción, antioxidantes, adaptógenos, multivitamínicos, que puedan ser utilizados por el cuerpo para generar sus células blancas, sus anticuerpos, para defenderse de virus, de bacterias y de hongos. Hay 2 tipos de vacunas de Gardasil, es el nombre comercial, Gardasil. Una que es tetravalente porque tiene protección contra 4 tipos de virus, los más comunes que dan cáncer de cuello uterino, y otra, la más nueva de hace 3 años, que es la nonavalente, tiene protección contra 9 tipos de virus de papiloma humano que puede dar cáncer. Y aquí en esta nonavalente está la protección no solo para cáncer de cuello uterino, sino también para cáncer de boca, para cáncer de ano, ¿sí? Para cáncer de esófago y para cáncer de próstata, porque hay también cáncer de próstata por el virus de papiloma humano en parejas que tienen hombres que tienen sexo con hombres. Lo ideal es que la vacuna se aplique entre los 9 y los 14 años de edad, cuando todavía no han iniciado vida sexual. Las dosis completas son 3. Al inicio, a los 2 meses el primer refuerzo, a los 6 meses el segundo refuerzo y hasta este momento se lleva 14 años con buenos resultados y no se necesita ningún otro refuerzo más. Si se aplica en este grupo de edad, es más del 90% efectiva. Pero si se aplica en edades más avanzadas, entre los 16 y los 26 años de edad, pues la mayoría ya han tenido la infección y solamente es 60% efectiva. Y si se pone entre los 27 y los 45 años, pues ya solamente es 30% efectiva. Como la mayoría ya ha sido infectada aquí, la verdad no tiene caso ponerla. Sin embargo,
pues la empresa que vende las vacunas en los congresos dice que se lo pongan. Lo ideal es en esta etapa de vida, tanto a niños, varoncitos, como a niñas. O sea, niños y niñas. Si solo se ponen las niñas, sí es cierto que se va a proteger a esas niñas, pero los niños quedan desprotegidos y los niños cuando adquieran la infección van a transmitírselo a las niñas que no se vacunaron. En cambio, si se vacuna a todas las niñas y a todos los niños, pues no va a haber infección por virus de papiloma humano y el número de casos de cáncer de cuello uterino en el país que se aplique va a bajar dramáticamente, va a bajar hasta el mínimo. En Vietnam, aunque es un país chiquitito y muy pobre, pero Bill Gates donó, o sea, con su dinero compró la vacuna para todos los niños y niñas de Vietnam. Y desde hace 10 años que el cáncer de cuello uterino no es problema en Vietnam. La clave está en la vacunación, al menos del 80% de los niños y niñas de un país. Además de esa prevención que es la más efectiva, pues también el uso del condón previene infecciones de transmisión sexual. Se recomienda usar condón, incluso aunque sea su esposo. Ya sabemos que pudo haber adquirido la infección antes de casarse. Y solo se deja de usar condón cuando se quiere un embarazo. Y hay que disminuir los factores de riesgo de la lista aquella que les puse en la lámina anterior de esta. Hay que disminuir esos factores de riesgo, ¿sí? Acá vamos a disminuir del sistema inmunológico y de la alimentación deficiente, pues con suplementos alimenticios que nosotros tenemos en la empresa y la turmalina, lo más nuevo que también nosotros tenemos en la empresa. La turmalina, pues ustedes saben, está en varios productos, pero lo que se recomienda, lo que yo recomiendo, he estado recomendándolo desde enero de este año, es el utilizar los protectores, las toallas sanitarias de día y las toallas sanitarias de noche de Smile Life. Y también el Ganoderma lucidum. El Ganoderma, el café de Ganoderma, tiene este extracto del hongo reishi que genera un incremento notable del sistema inmunológico y se han hecho estudios de investigación aquí en México, en Estados Unidos y en Japón y en toda Asia de cómo el Ganoderma lucidum aumenta unas células sanguíneas que se llaman natural killers, los asesinos naturales, es decir, son unos glóbulos blancos especializados para destruir los virus y para destruir las células que tengan infección por el virus. Pero además, el Ganoderma lucidum, ¿qué creen que hace el Ganoderma lucidum? Activa la P53, la reactiva. Y entonces, al reactivar la P53, obliga a la célula a morir. Aunque la célula esté infectada por el virus de papiloma humano, pero se muere. Y una vez que se muera, el virus ya no tiene tan bien dónde vivir, porque el virus tiene obligadamente que estar dentro de una célula viva para mantenerse vivo. Pero al morirse la célula, se va con todo, se desprende, se descama con todo y el virus muerto. De tal manera que el Ganoderma lucidum tiene una gran ventaja favoreciendo la apoptosis, la muerte celular programada. Es eso que han encontrado en todos los estudios de investigación. Y por eso es nuestra primera elección si queremos ayudar a personas a prevenir infección por virus de papiloma humano o queremos ayudar a las personas con un tratamiento cuando ya les detectaron de manera inicial la infección por el virus de papiloma humano. Cuando ya está más avanzado, pues va a necesitar alguna cirugía y cuando necesite cirugía hay que suspender 15 días antes el Ganoderma lucidum porque como el Ganoderma lucidum tiene efectos sobre las plaquetas, disminuye la agregación plaquetaria. Eso quiere decir
que disminuye el efecto de las plaquetas en la coagulación. Y si operamos a una persona que está teniendo la sangre aguadita por efecto del ganoderma, pues puede sangrar mucho y necesitar transfusión. Se complica la cirugía. Ese efecto de las plaquetas que tiene el ganoderma lúcido no es malo, al contrario, es muy bueno, porque al tener la sangre aguadita previene infartos, trombosis y embolias. Solo debe suspenderse si ya se sabe que esa persona va a tener una cirugía o va a tener algún procedimiento dental, ¿sí? O también puede ser que no lo recomendemos si la persona tiene antecedentes de tomar anticoagulantes. Puede ser que una persona sí tenga la infección por el virus de papiloma humano, pero tuvo en el pasado una enfermedad cerebral y le están dando tratamiento con anticoagulantes, o una enfermedad coronaria y le están dando anticoagulantes. En ese caso, pues no recomendaremos como primera opción el ganoderma lúcido. Hay otras opciones con arándano, pero la primera opción, si no hay contraindicación, es el ganoderma lúcido. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de cuello uterino? Bueno, el diagnóstico de cáncer de cuello uterino inicialmente en el mundo se hizo con la prueba de Papa Nicolau. Yo prefiero llamarla citología exfoliativa. ¿Por qué? Porque le dieron el nombre a la prueba por el doctor George Papanicolaou, que lo dio a conocer al mundo en 1940. Sin embargo, yo como mexicano sé la historia de la medicina en México y la historia de medicina del mundo, sabe perfectamente que George Papanicolaou vino a México y su maestro fue el doctor Ramírez Ulloa. Y el maestro Ramírez Ulloa le enseñó la técnica para buscar las células precancerosas. Nada más que George Papanicolaou, al regresar a Estados Unidos, publicó un artículo y lo dio a conocer al mundo. Y entonces en todo el mundo se pensó que George Papanicolaou inventó la técnica y le pusieron su nombre a la prueba. Pero aunque la prueba ha salvado millones de vidas a lo largo de los años, no le dieron el premio Nobel al doctor George Papanicolaou porque descubrieron que fue un plagio. Le robó la técnica. Bueno, no le robó. Aprendió la técnica y la publicó como si fuera suya. Pues ahí es un fraude, ¿no? Entonces, no me gusta llamar la prueba de Papanicolaou. Sin embargo, en la mayor parte del mundo así le llaman. Ustedes ahora ya saben la verdadera historia. Y la prueba de Papanicolaou se usa utilizando estos equipos, que aunque a muchas mujeres no les gusta porque es muy incómodo, pero hay equipos ahora que tienen diferentes tamaños. Hay chicos, medianos, grandes, incluso hasta virginales, y la incomodidad es mínima. Podemos lubricarla con un poquito de suero para que deslice y no genera dolor. En realidad puede hacerse un estudio sin dolor. Una vez que se toma la muestra, se extiende en una laminita de cristal y se fija con un spray y se manda al laboratorio para que se analice buscando células que puedan transformarse en cáncer o que ya sean cáncer. Cuando la prueba de Papanicolaou sale con alteraciones, se hace una colposcopía. Esa es una de mis especialidades. La colposcopía sirve para detectar los cambios de color de la piel que genera el virus de papiloma humano en el cuello del útero con 5 o hasta con 10 años de anticipación al cáncer. Con un estudio de colposcopía yo puedo detectar el sitio preciso en donde la piel está cambiando y tomar una muestra para el laboratorio que se llama biopsia. Y teniendo el resultado de la biopsia que confirme mi diagnóstico, yo puedo hacer un procedimiento quirúrgico para curar la enfermedad. Las cirugías que tradicionalmente se hacen son conización, es decir, la extirpación del cuello del útero con un bisturí, con una técnica de cono. Sangra mucho y se tiene que mantener hospitalizadas a las pacientes. Ahora, en lugar de la conización, se está haciendo algo que se llama electrocirugía. Ahorita van a ver ese video
que es la técnica que yo hago para curar el cáncer de cuello uterino cuando está comenzando. Y en casos avanzados se tiene que hacer la extirpación de la matriz del útero y complementarlo con radiación o con quimioterapia. La ventaja ahora que tenemos es que estamos detectando a tiempo el cáncer de cuello uterino por esta técnica y que podemos extirpar la enfermedad con anestesia local. Vean ustedes cómo se pone la anestesia en el cuello del útero, exactamente igual con la técnica de anestesia que usan los odontólogos. Esta anestesia es lidocaína y está combinada con otra sustancia que se llama epinefrina. La lidocaína bloquea las fibras del dolor y la epinefrina hace que los vasos sanguíneos se colapsen, se cierren y entonces ya no hay circulación de sangre, por eso queda blanco. En el sitio en donde se aplica la anestesia, se bloquea la circulación de sangre y entonces cuando hagamos la extirpación no hay sangrado o el sangrado es mínimo. Estamos hablando de gotas, 2 gotas, 3 gotas, no más. Esta técnica se hace de manera ambulatoria en el consultorio. La paciente solamente necesita 30 minutos desde que hacemos la colocación del equipo vaginal, la desinfección, la anestesia y la extirpación. En total son 30 minutos, pero la extirpación solo nos lleva 10 segundos. Este es un electrodo de asa, así se llama, asa diatérmica, que genera una energía que va destruyendo las células y se va abriendo paso como si fuera un cuchillito que está cortando. Pero la ventaja es que la energía corta y coagula al mismo tiempo que está cortando, está coagulando y estamos extirpando la piel del cuello del útero para llevarnos en esa piel el sitio donde vive el virus del papiloma, el sitio en donde se está generando o se generó el cáncer in situ, es decir, el cáncer en la primera etapa, el cáncer que se puede curar. Dense cuenta cómo extirpamos y no hay sangrado. Este es el orificio del cuello de la matriz que quedó limpiecito y alrededor se extirpó la piel enferma y los bordecitos que quedan los cauterizamos con una esfera, un electrodo que también transmite energía. Esto es un sistema exactamente igual. El mismo resultado se obtiene usando rayo láser. Pero esto es algo mucho más económico. Esto se conoce como el láser de los pobres, porque el costo de esta cirugía es 10 veces menor que la cirugía con rayo láser y la efectividad es exactamente igual, la misma que si se utilizara un rayo láser. Se llama electrocirugía o también electroescisión con asa. Ese es el nombre. Gracias a Dios he tenido la fortuna de poder realizar más de 3,000 de estas electrocirugías a lo largo de estos años. Dense cuenta cómo nos sangra, mínimo, y cauteriza los bordecitos. Si hubiera quedado algún pedacito de cáncer allá, lo destruimos con la esfera. En 8 semanas está totalmente regenerado esto. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando ya atendimos a las pacientes, ya les extirpamos el cáncer de cuello del útero, ya tenemos el resultado del análisis de laboratorio y dice que los bordes del pedazo que quitamos quedaron libres de enfermedad? Ya hay curación. Curamos a una mujer de cáncer de cuello uterino. Suspendimos 2 semanas antes el ganoderma, como les dije, y se reinicia 2 semanas después, porque necesitamos que mantenga su sistema inmunológico alto para que no regrese el problema. Y vamos a vigilarla haciéndole una citología o Papá Nicolau combinado con la colposcopía en el mismo momento. Solo nos lleva 5 minutos hacer este estudio. Lo hacemos cada 6 meses durante 5 años de vigilancia estricta. Y si en esos 5 años los resultados han salido negativos, se considera un 100% de curación. En el solo momento de la cirugía tiene 98% de curación. Y en los 5 años que viene en la vigilancia, que no regrese la enfermedad, es 100% de curación.
y ya luego entonces hacemos una vigilancia cada año hasta que la persona cumpla 70 años de edad. Se le deja de hacer el Papa Nicolau y la colposcopía, pero no deja de consumir los suplementos alimenticios. Tiene que haber un cambio radical en su estilo de vida y alimentación. Nosotros tenemos que enseñarle a comer. Debemos de retirarle todo lo que no sea natural. Evitar todos los conservadores químicos en los refrescos artificiales, los alimentos artificiales, las laterías, los embutidos. Que solamente consuman alimentos naturales, frescos y que tomen suplementos alimenticios que contengan altas dosis de antioxidante toda su vida. De esa manera no regresa el cáncer. Pero si no hacen este cambio en su estilo de vida y alimentación, si no consumen antioxidantes, si no usan el condón, pues entonces regresa la enfermedad y regresa el cáncer. ¿Sí? Así que nosotros vamos a recomendar el consumo de nuestros productos de por vida. El Ganoderma un tiempo, el arándano otro tiempo, la combinación de arándano con Ganoderma otro tiempo, y así se va a ir variando. Se puede ir cambiando cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque al igual que con los antibióticos, ustedes han escuchado que hay resistencia, ¿verdad? Hay microbios que se vuelven resistentes a los antibióticos. Pues igual así, hay microbios que se vuelven resistentes a los antioxidantes. De tal manera que tenemos que hacer una variación para que esos microbios que se volvieron resistentes a uno puedan ser destruidos, inactivados o eliminados por otro. Durante estos 40 años, del 83 para acá, durante estos 41 años de mi vida, yo he consumido diversidad, muchos diferentes antioxidantes de diferentes empresas, pero jamás he dejado de consumir antioxidantes. Espero que se haya entendido lo que les expliqué. De todas formas, estoy abierto para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor. Excelente información. ¿Alguna pregunta para el doctor?